la idea de llevarse la conferencia de prensa a un cantón, ¿verdad? El cantón de Atenas, cuyo nombre en historia siempre nos evoca, digamos, el nacimiento de la democracia, ¿verdad? Cuando uno estudia la historia universal y la historia del pensamiento político en cuanto a las primeras ideas, filósofos, grandes filósofos, Platón, Aristóteles, ¿verdad? Grandes escuelas de pensamiento filosófico tuvieron lugar en este pueblo de Atenas, allá en el mar Mediterráneo, en Europa. Entonces hoy en nuestra Atenas estuvo el presidente de la República, estuvo su gabinete, una mañana que se vio, una mañana tarde muy soleada, ¿verdad? Una mañana tarde muy soleada. Buen clima, como siempre se ha ido, ¿verdad, doctor? Se dice que es el mejor mejor clima del planeta. Así se ha dicho. Así se ha dicho. En realidad cuesta mucho determinar eso, ¿verdad? Sí, muy relativo, ¿verdad? Pero ciertamente la mañana estuvo preciosa, se veía en el vestuario de las personas, ¿verdad? Es decir, la gente está... Muchos hidratándose por el sol. El calor, el sol, ¿verdad? El solcito. Y es que, digamos, los buenos climas tienden a prolongar la vida humana, ¿verdad? Sí. Atenas, sí, es uno de los lugares más atractivos, ¿verdad? De toda esta parte oeste de nuestro Valle Central, ¿verdad? Entonces hoy estuvo ahí el presidente de la República. Si querés empecemos. Ok, vea, aquí cosas importantes que apuntamos, por ejemplo, buenas noticias para los cantones de Puriscal, de Ticabán, de Limón, con respecto al servicio de agua, de Barrios del Sur también, de donde nosotros provenimos. Sí, claro. Sobre todo los Atillos también, que puedo hablar bien de que este año no faltó el agua. Bueno, al día de hoy, ¿verdad? Ha mejorado verdaderamente el servicio de agua y no hay quejas, ¿verdad? No hay quejas. También se habló de que se va a hacer nuevas inversiones en lugares como Ticabán, en Limón, en Puriscal, que a veces hay muchos problemas de agua, ¿verdad? Y el agua de ellos ese gobierno se ha comprometido. Es que el agua es salud, ¿verdad? Y el agua es vida. Decían por ahí, ¿verdad? Sí, claro, el agua es vida. Lo dice el acueductos y alcantarillados siempre. El agua potable es fundamental para la existencia de la vida humana, ¿verdad? Y algo interesante. Pero poder tomar agua de tubo, digamos que uno va y abre el grifo y pone el vasito y ¿verdad? Lo llena de agua y se la toma. Eso no es en cualquier parte del mundo, ¿verdad? No. El AIA, el instituto que hoy llamamos de acueductos y alcantarillados, se funda en 1968, ¿verdad? Porque antes el agua la manejaban las municipalidades. Sí. ¿Verdad? Entonces a partir de ahí se crea el AIA y progresivamente ha ido ocupando. Hoy día hay una división entre el manejo del agua por el AIA y el manejo, digamos, de las asadas, que son grupos de vecinos. Son grupos de vecinos que se organizan y una naciente de agua la administra. Exacto, se administra. Eso es lo que se hace. Y a ellos se les adiestra, digamos, en la cantidad de elementos, digamos, que debe tener el agua para ser potable y las medidas, todo. Entonces, es muy importante para la salud. Y hay que reconocerlo ahí, el presidente ejecutivo del AIA, que inicialmente empezó como presidente ejecutivo del Recope, haciendo una labor excelente, ¿verdad? Sí. En Recope pasó al AIA. Sí, es que son de esos pequeños. Si pretendemos cosas grandes para este país, hay que trabajar en los servicios básicos, electricidad. Y yo sumo internet también. Sí, hoy día el internet, ¿verdad? Es fundamental. Es fundamental. Es que yo me acuerdo, ¿sabes qué? Me recordaste en esos momentos, en la escuela cuando uno iba, estoy hablando de los años 60, digamos, en que yo empiezo la escuela, la maestra lo revisaba uno, las orejas, y hacía así para ver si llegabas estaba limpio, ¿verdad? ¿Cómo estaba en el hogar? Si te mandaban bañado. Bien peinadito, exacto. Si llegabas bañado. Entonces el agua es fundamental, ¿verdad? Para no solo la salud, para la higiene, ¿verdad?
Y eso trae todo un tema Sí, a nivel internacional. yo lo veo como un Bueno, bien. uno dice países donde la gente no es como nosotros, ¿verdad? Porque es que uno Sí. lo aprende de los abuelos. Digamos, el baño diario, ¿verdad? Sí, Es decir, en bañarse. otros países no. No es una No lo vas a costumbre. ver. Hay otro tipo de baño que no es el baño nuestro, que es No. una ducha. Tal vez nosotros nos vayamos muy rápido. Eso, digamos, en Europa sí nos decían un poco eso, ¿verdad? Es que ustedes lo que se hacen Se bañan rapidísimo. ducharse, una Sí, ducha. sí, una ducha. Pero uno se enjabona, ¿verdad? Las partes vitales del cuerpo, ¿verdad? Es decir, Sí, claro. oler bien. Utilizar champú y ese tipo de cosas. Jaboncito, todo eso, ¿verdad? Ujú. Y eso es parte entonces también de la salud, la limpieza. ¿Por qué? Bueno, porque si uno se rompe la piel, las posibilidades de una infección son menores. Sí, ¿verdad? claro, son altas. Entonces, hay una incidencia, digamos, importante del recurso agua, y eso afortunadamente en Costa Rica y en muchas regiones de Costa Rica lo estamos Y haciendo. vean que es interesante, porque traigo a colación con esto que nosotros decimos también otro tema que dijo el presidente. Habló sobre el proceso futuro de elecciones del Tribunal Supremo de Elecciones, que hay que tener cuidado eso, que en las escuelas tiene que haber agua el día de las elecciones, tiene que haber insumos, así es la palabra correcta, doctor. Sí. Tiene que haber papel higiénico para las personas, jabón para lavarse las manos. porque son jornadas laborales, digamos, en el sentido de que tienen que estar las personas abriendo desde las 5 de la mañana, o incluso antes, 4:30, abriendo ya a las 6 para el 2026, y cierran tarde, y cuando cierran tienen que contar los votos y todo, y esas elecciones son complicadas, porque para que el costarricense lo sepa, datos interesantes, doctor, Sí. al día de hoy hay 35 partidos políticos, y hay a nivel solo para boleta de presidente, y hay otros 3 en proceso de inscripción. O sea, podemos llegar a una cifra histórica de 38 partidos políticos participando, lo cual a mí me alegra. La verdad es que, doctor, es una alegría, porque eso representa sectores y representa el involucramiento. Y al final, usted y yo que nos reunimos tarde a tarde acá, yo creo que ese es el ejercicio democrático, y ha calado, de que volvamos a tener involucramiento democrático y electoral en estas. Claro. 600,000 bases. Fue el padrón, el último de la Convención Interna de Liberación Nacional. Ok, 3.600.000, ¿verdad? Pero sí, digamos, demográficamente el gran boom, digamos, ya el boom demográfico se detuvo, ¿verdad? Eso claro. es importante. Educación sexual. Muchos factores han ido influyendo. La educación femenina, ¿verdad? La inserción de la mujer en la vida laboral. La población es el motor, digamos, que mueve un país, ¿verdad? Es el gran motor. Pero ese motor, digamos, requiere de una base, y por eso se le llama a eso la infraestructura. En esa infraestructura hay, digamos, todo lo que decimos obra pública, ¿verdad? Que son carreteras, caminos, puentes, ¿verdad? Que son agua, todo ese tipo de elementos, porque sobre eso, digamos, se hace posible el transporte de mercancías que se producen, claro. El intercambio entre regiones, y sobre todo hoy día el intercambio internacional, claro. Puertos, aeropuertos, ¿verdad? Todo ese tipo de elementos que son fundamentales. Y esta administración ha centralizado una buena parte, digamos, de la inversión en la obra pública, ¿verdad? Se han construido carreteras, se han terminado rutas que tenían 40 años en el centro, en el Valle Central, la ruta de circunvalación, ¿verdad? Vea, doctor, que usted tiene razón, porque hoy se anunció que el Banco Interamericano de Desarrollo financió con $195 millones. Vea qué buena noticia. Es una buena noticia para dar, doctor. La ruta 35, así se designa. La ruta de San Carlos, digamos todo lo que llamamos la zona norte, ¿verdad? Los Chiles, Upala, Guatuso, que digamos no están tan conectadas con nosotros, ¿verdad? Porque nos hemos atrasado enormemente. Exactamente. Es un proyecto que
se le ha quedado debiendo. Algunas administraciones han fracasado. Ha sido un fracaso total. Entonces, ahora ya se dio fecha en el mes mes próximo. El 26 de mayo se va a dar el banderazo. El banderazo ¿verdad? Como dice el presidente, van a rugir los motores. Sí. ¿Verdad? Rugen los motores en la zona norte. ¿Verdad? Rugen los jaguares. Sí, digamos, esta región, digamos, del norte del país, la región fronteriza con Nicaragua, vea que incluso hasta ahí sufrimos hace poco, digamos, la invasión, ¿verdad? Sí, claro. De parte de Isla Calero. De la Isla Calero, ¿verdad? Que muchos territorios de esos, incluso no se da el fenómeno turístico, ¿verdad? Todavía hay zonas de este país pequeño, ¿verdad? 51.100 kilómetros cuadrados que todavía no conocemos bien, ¿verdad? Y entonces, bueno, tenemos que conocer mejor nuestro territorio, tenemos que ligarlo mejor, tenemos que pensar en nuevas estructuras de rutas, ¿verdad? Porque nosotros lo que hemos hecho era lo que se llamaba antes caminos de penetración, ¿verdad? O sea, se penetraba a una región ida y vuelta en una sola ruta, ¿verdad? Si yo les digo, digamos que, por ejemplo, la primera ruta al Caribe, para ponerte un buen ejemplo, empezaba antes en Moravia, ¿verdad? Sí, claro. Sí, ahí de Moravia, porque los cartagos tenían sus primeras, digamos, exportaciones de cacao en la zona de Matina. Entonces, la historia nos sirve para entender cómo han cambiado. Y si alguno de ustedes un día se va a caminar a Moravia, hay una ruta que lo va a llevar muy fácilmente, digamos, a la zona de Guásimo, Guapiles, ¿verdad? Todas esas zonas. Entonces, digamos, hubo rutas, la famosa ruta Panamá, era una ruta de ganado, básicamente, ¿verdad? Ruta Panamá. Porque lo que se exportaba era ganado, el cebo del ganado, ¿verdad? Entonces, así se fue más o menos abriendo, ¿verdad? Este país, este pequeño país se fue abriendo al mundo, ¿verdad? Y así se fue poblando, ¿verdad? Progresivamente hasta constituir, digamos, esta nación que pues sí, se nos ha vuelto más compleja, políticamente más difícil de administrar, ¿verdad? Tenemos un sistema republicano dividido en tres grandes poderes y hoy los vemos, digamos, en un gran conflicto, los poderes. Claro. La Asamblea Legislativa quiere ser, digamos, la que guíe el país, guiarlo desde el punto de vista político, ideológico, guiarlo, si pudieran, hasta presupuestariamente, ¿verdad? Porque ellos tienen que aprobar el presupuesto, ¿verdad? El Poder Judicial es lamentable, quizás lo que está sucediendo, ¿verdad? Sí. Nos estamos apartando a veces de la justicia, de los hechos, digamos, en el país hay mucha violencia, hay mucha violencia, entonces el tema de la seguridad es fundamental y por lo tanto el tema del Poder Judicial implica una alta responsabilidad, un compromiso, ¿verdad? El enfrentamiento entre poderes, digamos, el Poder Ejecutivo, incluso que lleva a la gente a malas interpretaciones, lo hemos dicho, malas interpretaciones porque la palabra ejecutivo viene de ejecutar, pero resulta que en realidad el Poder Ejecutivo muchas veces no es el que tiene que ejecutar. Si esta administración, todos los decretos, ¿no? Era la única herramienta que había para el Ejecutivo. Y muchos decretos se los trajeron abajo. Sí, y entonces la gente dice, ¿y el presidente por qué no ejecuta por decreto? ¿Verdad? Porque la facultad constitucional sería esa. Bueno, se apiaron hasta decretos, ¿verdad? Entonces, digamos, ha sido una lucha campal para progresar, digamos, en algunas medidas en que el presidente, digamos, se ha empecinado. En cambio aquí, el estarnos poniendo piedras en el camino hace más difícil, ¿verdad? Afortunadamente nos hemos encontrado un presidente, digamos, que quiere llevar a cabo su labor, porque los presidentes anteriores, yo he visto muchos documentales, entonces muchos de ellos decían, Costa Rica es un país ingobernable. Sí.
¿verdad? Y se dice al día de hoy. Sí, sí, Esa palabra se utiliza. Claro, y digamos, ¿quién más podría decir que Costa Rica es ingobernable que el presidente actual, ¿verdad? Sí. Porque además no tiene mayoría en el Parlamento, tiene una fracción pequeña. Nosotros quisimos poner un presidente con solo 10 diputados, ¿verdad? La mayoría, 9 sí, 9. La mayoría parlamentaria la tiene Liberación Nacional, ¿verdad? Y han querido mandar desde la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y han sido un obstáculo. Pero además con una gran limitación, y es que Liberación Nacional, digamos, su estructura de pensamiento se agotó. Se agotó la producción de personas talentosas, de hombres visionarios. No, y ¿sabes? Soluciones con el agua. Se habló de la cárcel nueva del Secot. ¿Qué andaba haciendo? Yo le comento al costarricense, ¿qué andaba haciendo el ministro de Seguridad? Bueno, nos ahorramos $25 millones de los planos del Secot. El Secot es la cárcel que existe en El Salvador, cárcel modelo. De seguridad no se resuelve porque no se toma el toro por los cuernos. ¿Cuál es tomar el toro por los cuernos? Tener una cárcel modelo en este país, una cárcel en la que el reo verdaderamente esté en la cárcel, no como pasó ahora. Y criticaron al ministro de Justicia y Paz porque quitó los comisariatos, porque todo eso son unas vagabunderías, con el perdón de ustedes. Esos son unas vagabunderías. Había reos costarricenses con más plata adentro de la cárcel que la que tenemos usted y yo. El nombre de la reforma, tal y como lo ideó, digamos, doña Elizabeth Odio, que es la que funda, digamos, la reforma. Vea el nombre, ¿verdad? La reforma significaba, digamos, una concepción de cárcel muy humanista. Está bien, yo tampoco me opongo a eso. Es decir, pero, digamos, la reforma por sobrepoblación y por la diversidad de delitos, es que no es lo mismo la cárcel que se crea en 1970 con el tipo de, digamos, de reo que había ahí, ¿verdad? Los privados de libertad, como suele decirse la palabra correcta, ¿verdad? Sí. Los privados de libertad que estaban ahí, en aquella época eran otros delitos, ¿verdad? Básicamente robos, tal vez violencia, muerte por violencia, ese tipo de cosas, ¿verdad? No eran, pero es que hoy día es otra cosa totalmente distinta, ¿verdad? Son pandillas de narcotraficantes, súper armados, con armas modernas, ¿verdad? Armas de repetición. El tipo de delito predominante hoy día nos hace llevar normalmente a pensar en otro tipo de cárceles. Incluso yo imagino, digamos, una mejor Costa Rica con mejores ciudadanos. Digamos, como educador, yo sigo creyendo que la educación debe ser el gran eje transformador. A veces uno sigue siendo idealista, ¿verdad? Porque a veces la realidad se encarga de golpearte, es decir, claro, de despertarte de ese sueño. Antes de pensar en educación, primero dale a la gente los alimentos necesarios, lo que vos hablabas, la infraestructura base, dale agua, dale carreteras, oportunidades laborales. Sí, y entonces después, ok, entremos a darle educación, por ejemplo, ¿verdad? Y educación tecnológica, que es la que hay que aprender. Técnica. Y entonces, vea, yo ahí sí lo entiendo perfectamente. Yo entiendo a la gente, digamos, cada uno es producto de una época, tiene su, ¿verdad? En mi época era eso, y por eso yo he dicho que las universidades tienen que entender a veces los mensajes de la sociedad. Porque, bueno, recobrar al ciudadano, yo siempre lo digo, ¿en qué sentido? Hay que recordar que el ciudadano se ha ido manifestando, nosotros los costarricenses, nos hemos ido manifestando poco a poco en cifras, por ejemplo, de abstencionismo. Cada 4 años el ciudadano le está diciendo al Estado costarricense y a los poderes de la República, señores, están haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque si nosotros no impulsamos nuestros cantones con obra pública, con salud, luchando por la caja, luchando por agua, luchando por electricidad, luchando porque el costarricense, don Guillermo, tiene que ser competitivo cada día. Por ejemplo, hay que tener memoria. Yo recuerdo aquí, vea, aquí lo tengo, las tasas de abstencionismo. Y en el año 86
eran tasas costarricenses de 18%, de 21%, de 18%, de 20%, o sea, 16% incluso en 1970. Diferente es, doctor, por ejemplo, ahora, vea, 40, a partir del año 98, esto ha sido una crisis democrática enorme. 98, 30.1, no fueron a votar. 31% en el año 2002, 34% en el año 2006, y así, en el año 2014, 31.8, 2018, 34.3, y el año pasado, y en la elección pasada, 40.03. El partido más grande en la historia de Costa Rica, que es el Partido de Liberación Nacional, las últimas elecciones. Si usted toma, digamos, incluso los datos del último candidato que ellos tuvieron, José María Figueres, ¿verdad? Los votos que obtuvo José María Figueres, tome esos últimos datos, ¿verdad? Que anduvo que por 1 millón y algo, ¿verdad? Sí, 1.043.000. O sea, y en la convención del partido no llegan a 100.000 habitantes. No. Por eso han tardado en dar los datos, porque el nuevo candidato que tendrían a presidente, ¿verdad? Es un hombre que el pueblo de Costa Rica no lo conoce. No. Tal vez físicamente en una foto pueda decir, sí, es el tal y fulano el tal, ¿verdad? Pero además no lo conoce en sus ideas. ¿Cuál es su ideario político? Es que, digamos, en el pasado, al fin y al cabo, el costarricense tenía una mejor imagen de cada candidato presidencial. Y los candidatos presidenciales en su campaña visitaban, digamos, las comunidades, iban, sí, hablaban. Bueno, ese ejercicio, hoy, los días miércoles, hoy estaba en Atenas el presidente. Claro. Ese es el ejercicio democrático. Eso es democracia.